Sean todos bienvenidos al primer simposio denominado Educando con Derechos Humanos, que los estudiantes de primer año de profesorado de idioma inglés, lenguaje y literatura y matemática hemos organizado para entender cómo funcionan los organismos gubernamentales y no gubernamentales en favor de la práctica de los derechos humanos en El Salvador. Bueno, bienvenidos, ¿verdad?, a este primer simposio. Me llama la atención porque lo llaman de esa manera, el primero. Eso significa que van a haber muchos más y a los cuales debemos de participar constantemente, porque es necesario, ya ustedes han podido observar, educar con derechos humanos, ¿verdad? Educar desde ahí, donde podríamos comenzar a educar en derechos humanos o con derechos humanos. Y ustedes saben muy bien que debemos de comenzar en nuestras propias casas, ¿verdad? En nuestras propias familias, porque es ahí donde comienza muchas veces a violentarse esos derechos que como humanos nos pertenecen. Y llegar al punto que tenemos que recurrir a veces hasta la denuncia, ¿verdad? Y es ahí donde las instituciones de gobierno nos apoyan y nos dan seguimiento hasta llegar al punto de que la víctima, en este caso, si es víctima, ¿verdad?, de violación de derechos humanos, pueda dársele su respectivo favorecimiento, en este caso, favorecerle en cuanto a la protección de sus derechos. Entonces ustedes, como futuros educadores, como futuros docentes del Salvador, pues estará en sus manos en estas nuevas generaciones la defensa y la protección de estos derechos humanos. Entonces les damos realmente la bienvenida y va a ser un gusto poder compartir con todos ustedes desde la parte de la educación, el trabajar con derechos humanos y cómo a veces pueden estar muchas veces la esperanza puesta en los nuevos docentes de El Salvador para la defensa y la protección de los derechos humanos. Sean bienvenidos, gracias por aceptar este maravilloso compartimiento que tendremos esta tarde. En este simposio se ha dividido en dos partes, la exposición y el foro. Daremos inicio a este simposio con la participación de la señora Ernestina Reyes, Máster en Derechos y Educación para la Paz, UES, Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Universidad de Alcalá, España, Jurídica de la Procuraduría de Derechos Humanos 2003, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UGB. ¿Verdad? Él nos ha dicho la clave, ¿verdad? Todos y todas tenemos derechos, todos por el simple razón de ser seres humanos. Por ejemplo, para venir a la universidad ustedes se tuvieron que despertar, se tuvieron que bañar, los que se bañaron, ¿verdad? Tuvieron que alimentarse, los que tienen la dicha de tener alguien que les prepare el desayuno o tener comida en la casa. El estar acá es estar garantizando sus derechos a la educación. Entonces los derechos humanos son esas cualidades, esas facultades, esas necesidades que tenemos como seres humanos que nos permiten vivir en libertad, que nos permiten desarrollarnos, que nos permiten tener dignidad. Si tenemos claro que esas facultades, esas necesidades básicas nos van a permitir tener dignidad, también vamos a poder hacia los demás generar el respeto a esas necesidades, a esas facultades. Entonces, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nosotros, nuestra función principal es vigilar porque se respeten y se protejan esas necesidades, esas facultades básicas que tenemos los seres humanos. Tomemos como ejemplo el derecho a la educación. El derecho a la educación, ¿qué ley tenemos para que lo proteja? Primero la Constitución, que reconoce el derecho a la educación de todos y todos los salvadoreños y dice
que el derecho a la educación básica es gratuita. Pero además El Salvador ha ratificado convenios internacionales como la Convención de Derechos del Niño, que obliga al Estado a garantizar ese derecho a la educación. Y lo obliga entendido como, además de hacerlo accesible, que también esté disponible y que sea una educación de calidad. Esa es otra ley internacional que protege los derechos humanos. Pero también tenemos la Ley General de Educación. Esta es una ley especial que regula cómo va a funcionar el sistema educativo en nuestro país. Ahora vemos una institución, la institución máxima que rige y protege el derecho a la educación es el Ministerio de Educación. ¿Y cómo lo garantiza? ¿Cómo lo ejerce el Estado? Mira, a través de las diferentes instituciones públicas y privadas. Las instituciones privadas, existe dentro del Ministerio de Educación una unidad que supervisa la actuación de estas instituciones privadas. Y los procedimientos, cuando se da una vulneración al derecho a la educación, también existe otra institución que se conoce que es la Junta de la Carrera Docente. La Junta de la Carrera Docente sirve para regular las formas en que van a comunicarse y regir los derechos en la comunidad educativa. Y la ley habla que la comunidad educativa son los padres de familia, los docentes o el cuerpo docente y administrativo, directores, y los estudiantes. Existe una ley especial de la carrera docente también que dice cómo deben interactuar y los derechos que se tienen docentes, niños y niñas, y también los padres como parte de esta comunidad educativa. Cualquier problema que se dé en la comunidad educativa, la primera persona a la que se tiene que ir a reclamar es el docente, ¿verdad? Ustedes, al ser docentes, serían los primeros donde llegarían los padres, mire, ¿qué pasó con mi niño que le pegó a otro niño? Y después la autoridad es el director, y posteriormente, si no funciona internamente dentro del instituto, hay reglamentos especiales, tenemos una junta de la carrera docente que se puede ir a interponer una queja, una denuncia por violar derechos humanos de los niños y niñas o de los mismos docentes dentro de los centros educativos. Entonces, les pongo este ejemplo para que ustedes los invito a reflexionar. Todo, y esto, así como es el derecho a la educación, así hay todos los derechos que el Estado está obligado a respetarlos y garantizarlos, por eso crea las leyes, las instituciones y los procedimientos. Entonces, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que hacemos es vigilar que estas leyes, que estos funcionarios, que estos empleados cumplan. En la investigación a derechos humanos, nosotros recibimos denuncias por que empleados o instituciones han afectado los derechos de las personas. Por ejemplo, relacionados con el derecho a la educación, algunos casos que a veces recibimos es que expulsan a un estudiante de las instituciones o que no permiten el ingreso del estudiante porque de repente dicen, que es un estudiante problema que todos los años nos genera inconvenientes, se pelea con los compañeros, no asiste puntualmente a clase. Entonces ya el siguiente año la manera de corregir a veces del director, del profesor, es que no le permite la matrícula y que se busque otro centro educativo. Ahí le está denegando el derecho, el acceso a la educación. Si es una institución del Estado, nosotros podemos recibir una denuncia por violación al derecho a la educación. Pero también podemos tomar denuncias de oficio. De oficio es que no llegó nadie, pero nosotros observamos o nosotros leímos en un periódico o vimos en un medio de comunicación que hubo una situación que generó violación a derechos humanos. Entonces, sin que nadie nos denuncie, nosotros abrimos un expediente. Esa es la primera función, de investigar las violaciones a derechos humanos. Al final, después de toda esta investigación, podemos emitir una resolución que establezca que sí hubo responsabilidad por violación a derechos humanos o que no existió responsabilidad. Y también una tercera resolución que nosotros le llamamos de buenos oficios. ¿Cuándo se solucionó el problema? Si el caso fue que no lo dejaban inscribirse, que no le permitía inscribirse, y con las gestiones que nosotros hicimos se solucionó e inscribieron
al niño. Ya en ese caso, al estar solucionado, la resolución que da el procurador la llama de buenos oficios. ¿Por qué? Aunque en principio hubo una violación, cuando se intervino por parte de la Procuraduría, se solucionó y ya el niño se le garantizó nuevamente su derecho a la educación. Esa es la investigación. La otra, la observación de la realidad nacional, es que constantemente nosotros monitoreamos la realidad, lo que sucede en nuestro alrededor, desde por ejemplo la erupción del volcán de Belice. Cuando hubo la erupción del volcán, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en estos casos, nosotros verificamos que las autoridades, en este caso competentes, alcaldía, protección civil, gobernación, tomen las medidas para que se protejan los derechos de la población, que si hay que evacuar personas, que los alberguen, cuenten con las condiciones necesarias, que se dé la información sobre lo que está pasando de forma inmediata. Entonces, es verificar la realidad nacional, observar qué es lo que sucede, ya sea por causas naturales o por algún conflicto, y ver la actuación de las autoridades. Y la tercera, que está más vinculada con el trabajo que ustedes van a realizar una vez que se gradúen, es la educación y promoción de los derechos humanos. De esto, nosotros tenemos a nivel nacional 14 delegaciones departamentales y 3 delegaciones locales, una en Santa Rosa de Lima, una en Metapán y la otra en Apoco. Como Procuraduría tenemos una escuela de derechos humanos en San Salvador, que es la encargada de dirigir la forma en cómo nosotros desarrollamos programas de educación y promoción en derechos humanos. Pero a través de estas delegaciones departamentales podemos coordinar con los centros educativos actividades como estas, foros, charlas, en las escuelas, en los centros universitarios de educación superior. Y también tenemos un espacio para los jóvenes, que es la unidad juvenil, que son jóvenes voluntarios que como Procuraduría los educamos en el conocimiento de los derechos humanos, en especial de los derechos de los jóvenes, y ellos a su vez realizan actividades de promoción en las escuelas, en los centros educativos. Continuaremos con este simposio. En ese momento tendremos la participación del licenciado Dionisio Chávez Gómez, el cual es licenciado en Ciencias de la Educación, tiene un diplomado en Prevención de Violencia de Género con enfoque de derechos, impartido por OFAN América. También cuenta con un diplomado en Buenas Prácticas de Justicia Restaurativa, impartido por ISNA UNICEF. También cuenta con el diplomado en Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, impartido por la Escuela de Formación de Operadores de la Subdirección de Promoción de Derechos de ISNA. El licenciado Dionisio Chávez Gómez viene en representación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA. Tiene como cargo coordinador de promoción de derechos en la Delegación Regional de Oriente del país. Nosotros tenemos, pues por mandato de ley en la LEPINA, que conocemos así, en el artículo 180, nos compete una serie de cosas. Entre ellos, pues nos toca quizás como lo principal, que es el tema de promoción de derechos de niñez y adolescencia. La Liga hablaba de los derechos humanos, y lo que dice ella es cierto, es un conflicto. De repente, no, que los derechos humanos, que los derechos de humanos, pero también se escucha mucho de los derechos del niño, de los derechos de la niña. Ay, es que estos hipotes, ay, es que hoy no se les puede hacer nada, y es que si uno les pega, ahí viene la policía, y seguimos como mucho de eso. Sin embargo, viéndole las caras a ustedes, la gran mayoría de aquí, la convención la firmó El Salvador allá por 1990, estamos hablando que andamos por 25 años, yo creo que muchos de ustedes pues crecieron bajo el amparo de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué ha significado? Gracias a la Convención de los Derechos del Niño y a que los niños y las niñas y adolescentes en este país tienen derechos, se vinieron a hacer una serie de cambios.
¿Por qué? Antes en las escuelas nos nalgueaban, era común que nos jalaran orejas, era común que camináramos en patito como forma de castigo, y venimos a romper todos estos métodos tradicionales de crianza con la convención del niño. Costó, y yo espero, y lo hago en comercial porque mi especialidad también es educación, costó quitarle la regla al docente, porque usted le quitaba la regla y él se quedaba, ¿yo qué hago? Igual usted, pues la idea es que salga a una universidad donde usted maneja un montón de mecanismos disciplinarios o de guía de conductas que no amerite un chilillazo, que no amerite un jalón de oreja o un jalón de pelo. Entonces, ¿por qué? Porque esas son formas de maltrato hacia la niñez y adolescencia. Todos recordamos las prácticas tradicionales, cuando me pegaron chilillazos, me quemaron, me sacaron carrera, me hincaron debajo del sol, le lamí la espalda a mi hermano, o sea, todo ese tipo de cosas que nosotros practicamos en un momento. Bueno, que no tuvo hermanos no le pasó, pero que tuvo hermanos a veces sucede. Entonces tuvimos como un montón de prácticas tradicionales de crianza que eran muy válidas para nuestros padres en ese momento y en ese contexto. Era muy válido que ese método disciplinario se utilizara porque era el costumbre. Sin embargo, a raíz de la convención empezamos a ver que la niñez no se cría con garrote, y empezamos a creer de que nuestros niños y nuestras niñas se pueden criar de una manera distinta, con una práctica positiva, y eso nos lleva a todos los ámbitos. En la garantía de derechos de niñez y adolescencia, pues responsables somos todos. Estamos en el Estado como las instituciones que tratamos de velar, de ejercer, de desarrollar programas y un montón de cosas, pero también primer responsable de la familia, que es la que tiene que velar en el ámbito de su casa y crear todas esas condiciones de respeto, de favorecer las oportunidades para sus niños y sus niñas en igualdad de condiciones, porque no puede ser que el niño juega fútbol y la niña lava trastes, no, tiene que ser en igualdad de condiciones. A veces la niña puede jugar fútbol y a veces el niño puede lavar trastes. Entonces las familias tienen que crear como es romper ese paradigma de crianza, y tenemos que hacerlo. Si la familia falla, se supone que estamos en la sociedad para poder velar eso también. ¿Por qué decimos sociedad? Porque en un momento usted es hermano, en un momento usted es tío, en un momento usted trabaja para una institución, en un momento es el vecino, o sea, todos somos parte, y a veces nos quedamos como muy frescos cuando escuchamos que le pasa algo a un niño en una casa vecina, y decimos, no, si eso siempre es así, pero es que eso es lo que queremos romper, ese siempre es así. Es lo que se quiere romper, y estamos todos llamados a hacerlo, y para eso estamos las instituciones del Estado creando todo el aparataje del programa para poder hacer un poco de ayuda cuando se solicita. ¿Cuál es el llamado aquí? Pues, ustedes son futuros profesionales que van a estar a cargo de estar en un centro escolar con 20, 30, 40 niños, dependiendo donde les corresponda. Lo que no se debe de olvidar es que ustedes son personas que van a marcar la vida de esos niños y de esas niñas. Lo pueden hacer de manera positiva o lo pueden hacer de manera negativa, y al menos el llamado es que lo hagan de manera positiva. Casi todos recordamos a nuestros docentes. Si me pregunta mi maestra en primer grado, yo sé que se llamaba María Antonia Luisa. O sea, todos recordamos a nuestros docentes. El tema es que también lo recordamos a veces por la manera como nos trató. Entonces, el tema es, y hemos tenido nosotros en el INA situaciones cuando mirábamos protección, maestros que ponían tirros en la boca para que estuvieran callados, maestros que te paraban, me imagino que a algunos les pasó, maestros que te paraban en el sol, maestros que no te dejaban entrar. Tenemos como todo una gama de situaciones, somos bien creativos en la manera de maltratar a los niños y las niñas. Maestros que te mandan a quitarte el pelo, que te mandan a mojarte el pelo, que te mandan a que te lo bajes, o sea, que te suban la falda, que te bajen la falda, o sea, tenemos de todo eso. Un punto delicado en las escuelas, por ejemplo, es el pelo de los caballeros. No sé si la ley lo ha visto en las escuelas, pero el pelo de los caballeros es un punto delicadísimo en las escuelas. Como que aquí el ser calvo nos hace pandillero, o el ser peludo nos hace pandillero, igual el ser que yo ande calvo no me va a hacer Ronaldo, que Ronaldo anduviera calvo, o sea, Ronaldo el brasileño, no el Ronaldo actual. O sea, no, que yo me quite el pelo como Messi no me va a hacer Messi tampoco. Entonces, decir que un corte de pelo marca no es así. ¿Qué estaría haciendo la Procuraduría
en contra de las violaciones que se están generando a los derechos hoy en día? Nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos, una forma de verificar, o fíjense que siempre prevenir es mejor que ya investigar o hacer algo cuando ya está la violación a derechos humanos, porque cuando ya hay una violación ya hay un daño, ya hay una víctima. Entonces, por eso desarrollamos los programas de educación y promoción de derechos humanos, para prevenir las violaciones a derechos humanos. ¿Qué hace el ISNA cuando un menor de edad es encontrado culpable de un delito? Pasan dos cosas. Nosotros apoyamos en el resguardo que llamamos de menores aquí. Tenemos pues a nivel nacional, si no me equivoco, 4 o 5 resguardos, y aquí en Oriente pues el resguardo, ya, por si no le he ido, voy a hacer la salvedad ahí. El resguardo en este momento pues todavía acá no hemos logrado como llegar a las condiciones ideales que deberíamos de tener. Hay un proyecto de poderlo construir que esperamos que salga ya este año, ya va como muy encaminado, pensando en que los adolescentes que estén ya bajo sospecha de que han cometido un delito, pero todavía no están condenados, se les pueda garantizar las condiciones mínimas. Realmente estoy muy orgullosa por la capacidad que he demostrado en el desarrollo del evento. También agradezco a los amigos que nos visitan de las instituciones que siempre nos han acompañado en los momentos que les hemos necesitado. Gracias a Ernestina Reyes de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, acompañado también de Dionisio Chávez del Instituto Salvadoreño de la Protección de la Niñez y Adolescencia, y por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. A los compañeros de los profesorados les invito a seguir así, organizando y participando